Ni hao, moshiko shongo, wanyi ni. Wo shi Winston Chu. Hola China Meco, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet. Primer y único medio de difusión en Meco y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 12 de marzo de 2015, continuamos en la segunda parte de este programa, haciendo de su conocimiento la información más relevante. La primera nota se intitula China registra crecimiento desacelerado de ventas al por menor. Las ventas al por menor de China crecieron un 10.7% interanual hasta llegar a los 4.8 billones de yuanes, el equivalente a 779 mil millones de dólares, en los primeros 2 meses de 2015, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa fue inferior al 12% de 2014. Mission Securities atribuyó la desaceleración a la campaña anticorrupción del país, el inactivo mercado inmobiliario y los efectos de la recesión económica en el gasto público. El sector de restaurantes registró un incremento interanual del 11.2% en sus ingresos, mientras que las ventas de otros productos de consumo experimentaron un aumento del 10.7%. Las ventas al por menor en la red obtuvieron una alza drástica del 44.6% interanual hasta los 475.100 millones de yuanes. Para garantizar que la economía se desarrolle de manera más sostenible, el gobierno se ha esforzado por estimular el consumo interno en vez de depender demasiado de la inversión y la exportación. El consumo contribuyó al 51.2% del crecimiento del Producto Interno Bruto en 2014, 3 puntos porcentuales por encima del año anterior, concluye esta nota. Otra información, inversión inmobiliaria sigue cayendo en China. El mercado inmobiliario de China no mostró señales de mejora en los primeros 2 meses del año, poniendo de manifiesto la persistente debilidad del sector y las preocupaciones sobre la economía en su sentido amplio. La inversión en el sector inmobiliario subió un 10.4% interanual hasta los 878.600 millones de yuanes, el equivalente a 142.600 millones de dólares en el periodo enero-febrero, 0.1 puntos porcentuales por debajo del ritmo de todo 2014, según datos del Buró Nacional de Estadísticas. En los primeros 2 meses, la inversión en vivienda residencial se incrementó un 9.1% con respecto al mismo periodo del año pasado, para situarse en 592.200 millones de yuanes, 0.1 puntos porcentuales menos que en 2014 al completo. La construcción de vivienda recién iniciada registró una superficie de 137 millones de metros cuadrados, una caída del 17.7% interanual. Las ventas de inmuebles comerciales descendieron un 16.3% hasta los 87.6 millones de metros cuadrados. La compañía Mission Securities predice que la presión a la baja en el mercado inmobiliario de China continuará. La ralentización del sector inmobiliario se ha caracterizado por una rémora a la economía china, que en 2014 creció un 7.4% en nivel más bajo en los últimos 24 años, y los indicadores económicos para 2015, incluyendo los datos manufactureros y comerciales, sugieren que la debilidad se prolongará. Con el fin de frenar la desaceleración económica, el Banco Central chino anunció el 28 de febrero que recordará las tasas de interés de referencia para los depósitos y los préstamos en 25 puntos básicos, la segunda medida de este tipo en 3 meses. Anteriormente había dejado el coeficiente de reserva obligatorio para que los bancos lo redujeran y en su momento hicieran más efectivo hacia la economía el uso de recursos. No obstante, la mayoría de los analistas opinan que es necesario aplicar más medidas de relajación, concluye esta nota. Otra información, inversión en activos fijos de China crece 13.9% en enero y febrero. La inversión en activos fijos de China se incrementó un 13.9% hasta los 3.45 billones de yuanes, el equivalente a 560 millones de dólares en los primeros 2 meses del año en relación con el nuevo periodo de 2014, informó el Buró Nacional de Estadísticas. La tasa de crecimiento se ralentizó 1.8% respecto a la comparada con el 15.7% de incremento de 2014, según datos del Buró. El Producto Interno Bruto de China se expandió un 7.4% en 2014, con lo que registró el crecimiento más débil en 24 años. El crecimiento más lento de la inversión de activos fijos, que solía ser un potente motor para el crecimiento económico de China, se considera un factor clave en la ralentización del avance del Producto Interno Bruto. En el periodo que comprenden los meses de enero y febrero, la inversión en activos fijos del sector privado, que representó el 63.3% del total, registró una tasa de crecimiento del 14.7% interanual. Los datos muestran que la inversión en activos fijos de las empresas extranjeras se redujo un 2% interanual hasta los 100.700 millones de yuanes, mientras que la de empresas de Hong Kong, Macao, Taiwán se elevó un 16.9% hasta los 116.900 millones de yuanes. La inversión en el sector primario alcanzó los 55.400 millones de yuanes, un 36.3% más respecto al año anterior, mientras que la inversión en el sector secundario ascendió a 1.31 billones de yuanes, un 11.5% más. Por su parte, la inversión en el sector terciario se expandió un 14.8% interanual hasta los 2.09 billones de yuanes. Las regiones centrales de China registraron un incremento del 16.5% interanuales en la inversión. En las regiones occidentales del crecimiento
fue del 13.7% y en las orientales del 13%, concluye esta nota. Otra información: nueva normalidad de China brinda oportunidades a negocios británicos. El presidente del Consejo Empresarial chino Reino Unido indicó que la nueva normalidad de China puede brindar oportunidades a las compañías británicas. En la tercera conferencia anual de negocios con China organizada por el Consejo Empresarial, se dijo que China atraviesa un periodo de nueva transformación. El presidente del Consejo Empresarial propuso a las compañías británicas ver más allá de la desaceleración del crecimiento económico de China, pues el crecimiento de China todavía es rápido. Las compañías tienen que entender que están cambiando los patrones de demanda y ver ese vasto mercado continental como una serie de muy distintas oportunidades. El presidente del Consejo Empresarial cree que habrá una relación de comercio e inversión más profunda entre Reino Unido y China. El término nueva normalidad ganó terreno en China en mayo de 2014 y es utilizado para describir la necesidad de mantener la serenidad mientras el crecimiento económico se desacelera. La tercera conferencia anual de negocios con China atrajo a cientos de delegados de diversas regiones del Reino Unido y China. La conferencia cubrió varios temas sobre la actual transformación de China, incluyendo las reformas en los sectores de educación, innovación, negocios y atención médica. La Conferencia Anual de Negocios es una organización con sede en Reino Unido que apoya a las compañías británicas a hacer crecer y desarrollar sus negocios con China. La conferencia ha trabajado con China durante 60 años, concluye esta nota. En otra información, China promete tomar medidas duras contra el terrorismo. Las autoridades judiciales de China prometieron emprender una ofensiva activa contra el terrorismo ante la creciente amenaza que representa. Los tribunales chinos jugarán un papel activo en la lucha contra el terrorismo y las actividades secesionistas y lucharán contra la violencia, el terrorismo y los crímenes que socavan severamente la seguridad pública, según un informe sobre la labor del Tribunal Popular Supremo que presentó el presidente del órgano judicial ante la Asamblea Popular Nacional. Vamos a salvaguardar con determinación la seguridad nacional, la unidad ética y la estabilidad social, señaló el documento, concluye esta información. Otra nota: China intensifica la lucha contra la corrupción según informes. Los informes de trabajo de la Fiscalía Popular Suprema y el Tribunal Popular Supremo que se presentaron ante la Asamblea Popular Nacional demostraron que el año pasado las autoridades han intensificado la campaña anticorrupción. Según la Fiscalía, los fiscales investigaron 3.664 casos de corrupción, soborno y malversación de fondos públicos que implicaron más de 1 millón de yuanes, el equivalente a $164,000 en 2014. Un total de 40,000 funcionarios de nivel de distrito y superior, incluidos 589 de nivel municipal, fueron investigados. Un total de 55,101 personas fueron investigadas por delitos relacionados con el deber, un 7.4% más en comparación con 41,800 casos según el informe. El año pasado los fiscales trataron casos graves de 28 funcionarios de y por encima de los niveles provinciales y ministeriales. Además, un total de 7,827 personas que sobornaron fueron procesadas por cometer delito, un 37.9% más que el año anterior. El informe del trabajo del tribunal mostró que los jueces chinos en 2014 condenaron y castigaron a 44,000 criminales en 31,000 casos de malversación y soborno. Un total de 2,394 personas fueron condenadas por el cohecho el año pasado, un 12.1% más que el año anterior, concluye esta información. Otra nota: diputados de la Asamblea Popular Nacional se esfuerzan por lograr el sistema tributario basado en ley. Una diputada de la Asamblea Popular Nacional hizo la propia contribución para el logro en el futuro del sistema tributario basado en ley en la segunda mayor economía del mundo. Actualmente solo 3 de los 18 impuestos de China se basan en la ley. Los 15 restantes fueron establecidos con base en disposiciones o reglamentos provisionales del Consejo de Estado. Para esta situación se termina o se busca que termine pronto. Hace 2 años se llamó la atención de la nación sobre el tema después de que 30 diputados presentaron una moción para pedir que el Consejo de Estado dejara de establecer impuestos a discreción. El poder para establecer impuestos fue otorgado al Consejo de Estado en una decisión de un párrafo por la Asamblea Popular Nacional en 1985, con el fin de dar al gabinete mayor libertad para ayudar a China a transformarse de una economía planificada a una de mercado. Desde entonces, el gabinete ha tratado de establecer 15 impuestos, lo que ha consolidado las fuentes de ingresos del gobierno porque la inversión estatal desempeña un papel significativo en el crecimiento económico de China. Sin embargo, la práctica ha generado controversia entre el público. El impuesto al combustible, establecido a partir de una disposición provincial emitida por el gabinete, registró 3 alzas en los meses recientes con base en notificaciones emitidas por el ministro de Hacienda y por la Administración Estatal de Impuestos. Muchos opinan que eso ha impedido que los ciudadanos se beneficien del descenso de los precios del petróleo y ha causado descontento público. El Comité Central del Partido Comunista de China dijo en una decisión de reforma que implementaría el principio del sistema tributario basado en la ley. Ahora se presentó a la Asamblea Popular Nacional un tercer proyecto de enmienda a la ley de legislación, el cual dice que los impuestos solo podrán ser establecidos o cancelados de acuerdo con la ley. Sin embargo, en comparación con el segundo proyecto, se ha eliminado cierto contenido, incluidas las partes sobre qué impuestos se establecerán, a quiénes y la tasa fiscal.
El subdirector de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional dijo que algunos términos usados en el segundo proyecto, incluidos tipos de impuestos contribuyentes, referencias para impuesto y tasa oficial, no son considerados científicos por los expertos y fueron sustituidos por los términos actuales. El término y tipo de impuesto incluye a todos los elementos básicos, tales como contribuyentes, referencia para impuesto y tasa fiscal, los cuales serán decididos por medio de ley. Sin importar qué versión se adopte al final, los legisladores están de acuerdo en que será imposible que ellos redacten 15 leyes fiscales para sustituir de inmediato las reglas actuales del Consejo de Estado. La portavoz de la tercera sesión de la 12ª Asamblea Popular Nacional dijo en una conferencia de prensa que China aspira a lograr el sistema tributario basado en ley completo para el año 2020. Las modificaciones sobre el sistema tributario basado en ley serán concluidas en los próximos días. Termina esta información. Otra nota, China analiza ley sobre supervisores judiciales populares. China está promoviendo un sistema de supervisores populares que involucre a miembros del público, quienes supervisarán de manera independiente casos judiciales, indica el comunicado de la Fiscalía Popular Suprema. La legislación será una acción importante para fortalecer la restricción del poder de los fiscales en los procesos judiciales y ayudará a mejorar la protección de los derechos de los sospechosos, señala el comunicado. Las autoridades judiciales dieron a conocer el martes un plan de reforma para mejorar el papel de los supervisores populares y despoja a las fiscalías de su derecho a nombrar y a controlar a los supervisores, a quienes les otorgaba más poder. El plan también estipula que los supervisores populares serán seleccionados y evaluados por las autoridades judiciales en lugar de por la Fiscalía. La reforma ha resuelto la contradicción previa de que los fiscales mismos seleccionen a sus supervisores e incrementará la credibilidad del sistema, explica la Fiscalía en el comunicado. El plan limitará a los miembros seleccionados por las organizaciones del gobierno a menos del 50% de todos los supervisores nombrados. Los supervisores pueden solicitar una revisión si sus sugerencias son rechazadas por las fiscalías. Las autoridades de fiscalización deben documentar su confiscación, el mantenimiento o transferencia y devolución de las propiedades para la inspección de los supervisores. La Fiscalía lanzó un programa piloto para establecer el sistema de los supervisores populares en 2003. El programa fue implementado de manera integral en los órganos de fiscalías en todo el país en 2010, concluye esta nota. Así, damos fin a este informativo. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.